Hola a todos, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre la posibilidad de contar con estructuras anidadas y arreglos de estructuras. Ok, entonces el concepto detrás de estructura anidada es que una estructura contenga como miembro a otra estructura. Su uso muchas veces depende de cómo queremos organizar los datos en el programa. Vamos a suponer una vez que tenemos una estructura empleado, donde cada empleado va a tener nombre, dirección, ciudad, departamento, edad y salario. Vamos a suponer que también queremos agrupar la información referente al domicilio. Entonces creamos una estructura que se va a llamar domicilio, cuyos campos van a ser dirección, ciudad y departamento. Entonces, depende de cómo queramos organizar los datos. Por otro lado, también nos puede servir para reorganizar estructuras que son similares. Y consideraremos el siguiente ejemplo. Tenemos justamente esta estructura de empleado con estos campos y una estructura de cliente que también tiene nombre, dirección, ciudad, departamento y edad, pero a diferencia de tener un salario en el empleado, tenemos un saldo en el cliente, por ejemplo, saldo para compras. Entonces, esta estructura de datos, estas estructuras en realidad son diferentes, pero tienen campos en común. De hecho, casi todos los campos son en común, excepto el salario y el saldo. Entonces, lo que podemos hacer es también agrupar los datos en común en una única estructura, por ejemplo, que se llame persona. Entonces, el empleado va a tener un miembro del tipo de dato estructura y también el cliente, y aparte va a tener el salario del empleado y el saldo en el cliente. Entonces, la información ahora quedaría organizada de la siguiente forma. Creamos el struct persona, que va a tener una cadena con nombre, dirección, ciudad, departamento y un entero para la edad. Y con esta definición de persona podemos definir nuevamente el empleado y el cliente. Entonces, ahora el empleado va a contar con una estructura de persona y va a contar con el salario, mientras que el cliente también va a contar con un campo que se va a llamar en este caso CLI, que es de tipo struct persona, y el saldo. En el caso del empleado le llamamos emp a ese miembro, ¿verdad? Pero podría ser el identificador, ¿no? Pero lo importante aquí es el tipo de dato que contiene, que en este caso es el struct persona. Ahora, ¿cómo accedemos justamente a los campos en estructuras anidadas? Vamos a suponer que queremos cambiarle el nombre al empleado. Entonces definimos un struct empleado E1. Entonces con e1.emp accedemos justamente al campo emp de struct empleado, ¿verdad? Que ese campo emp es a su vez un struct persona. Entonces e1.emp accedemos justamente a este miembro y punto nombre accedemos al nombre justamente de el miembro struct persona de struct empleado. Entonces e1.emp.nombre y ahí justamente le copio esta cadena a esta. En cambio, si para el cliente queremos modificar, por ejemplo, la edad, entonces tengo que acceder primero al miembro CLI de tipo struct persona, entonces c1.cli, así c1 se llama la variable de tipo struct cliente, sería c1.cli.edad y ahí accedo justamente al campo edad del struct persona CLI, que a su vez es de struct cliente que se llama c1. Entonces a eso le puedo asignar el 33. Entonces con eso, digamos, concatenando el uso del operador punto en este caso, podemos acceder a los campos en estructuras anidadas. Por otro lado, cuando creamos una estructura, estamos creando en realidad un tipo de dato. Y cuando definimos los arreglos, dijimos que los arreglos son colecciones de datos del mismo tipo. Entonces podemos también definir arreglos que sean todos del tipo, o sea, cuyos elementos sean todos del tipo estructura, ¿no? Alguna estructura que creemos. En este caso, definimos la estructura struct atleta con estos campos, que es lo que veníamos utilizando en ejemplos anteriores, y podemos definir justamente un arreglo cuyos elementos sean justamente elementos de tipo struct atleta. Entonces la forma de definir un arreglo de estructuras es definir el nombre del arreglo, indicarle su tipo, así como definíamos por ejemplo un arreglo de enteros, poníamos int a y la cantidad de elementos, lo mismo para un arreglo de estructuras. Es justamente una colección de datos que son del mismo tipo y los elementos justamente son del tipo de datos de estructura. Entonces, este es un arreglo, se llama lista de atletas, sus elementos van a ser del tipo struct atleta y va a tener 100 elementos. Entonces, si quiero acceder a, por ejemplo, quiero modificar la edad del primer atleta que está en la estructura, entonces, así como accedía a un elemento en particular de un arreglo de enteros, por ejemplo, con el uso de corchetes, en este caso accedo al elemento 0 del arreglo lista atletas. Entonces, ese elemento es una estructura de tipo atleta
y ahí entonces accedo, o sea, con esto accedo al elemento que es una estructura. Entonces en esa estructura accedo a su campo de edad y le asigno el 33. Ahora si quiero modificar la cédula del atleta que está en la tercera posición, entonces con esto, colocando el nombre del vector y entre corchetes la posición, accedo a al elemento 3 de ese arreglo o de ese vector. Y justamente como es una estructura, ahí le modifico, accedo con esto a su campo cédula y modifico ese valor. Entonces, digamos que podemos extender el uso de arreglos a las estructuras que vamos creando. Ok, entonces, en este video vimos sobre la posibilidad de hacer anidamiento de estructuras y también de contar con arreglos de estructuras. Espero que les haya servido el video y nos vemos en el siguiente.